un poco, no sé, un día agradable, medio tristón, sí, medio feucho. No han participado mucho. Ya, no habla. Ah, y hoy día en la mañana están con sueño, así que eso supongo que se replica ahora en la tarde. Y habían algunos medio frustrados. Parece que esta es semana de pruebas, así que mm, son ambientes medio tensos. Sí, sí, me Y imagino, ya como Fabián, me imagino. un poco oscuro. Tiempos oscuros. Ya, bueno, de todas maneras, insisto, creo que la clase, en este caso de electro, no es tan fome, creo. Oh, tienen otro control, ya, para llorar, pero bueno, traten de cambiar un poco el chip, pues. Si suele pasar que muchas veces las personas tienden a pensar que la prueba es como para puro castigarlo. Saltaron todos los que tienen controles. Pero bueno, si estudian lo suficiente, insisto, en algún momento, en algún punto de sus vidas, y espero que llegue, eh, que tengan una actitud antes de castigo hacia las evaluaciones, como que, ya, se viene otra cuestión más. No sé, yo suelo enseñarle a mis estudiantes, en básica, en media también, todo, que busquen la prueba, que busquen. Es distinto enfrentarla con miedo a enfrentarla un poco con jerarquía. Así como, no sé si han visto el meme de la ardilla, no sé, cuando dicen, que venga, ¿no? Ya. Así, ese. Que venga, total, soy a prueba de bala. Ya, esa actitud, pucha, cambia un poco el chip. De hecho, se van a sentir más mal después de la prueba, si es que no les fue bien, que antes de la prueba, que es un problema más importante. Pues, si están mal antes de la prueba, eso ya es más complejo. Pero sentirse mal después de la prueba, por último, ya la pasaste, la viviste, y si no lo lograste, bueno, ok, frustración por el tema del estudio, pero está ahí en parte ya en línea, ya está ahí más o menos preparado. ¿Sí? Voy a borrar el dibujo que dejé aquí y partimos. Ya, bueno, hashtag eso. ¿Lograron hacer el ejercicio del trillón de cosas que habían por ahí dando vuelta, o no? ¿Sí? Ah, veo que varios respondieron el PIRDI. Muy bien. No hubo tiempo. Sí, hay algunos que sí. Ya no hay problema, hay algunos que ya respondieron. Bueno, hagámoslo rapidito porque en realidad es un ejercicio muy, muy sencillo. Son 850 trillones de electrones hacia la derecha en un lapso de tiempo de 3 minutos. Bueno, ocupamos los datos. El n, que es la cantidad de electrones, no es el n, ojo, de la densidad de corriente. Son 850 por 10 a la 18 electrones. Sabemos que la carga de la partícula, en este caso involucrada, es 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Negativo, pero acuérdense que aquí, como nos estamos tratando de abordar un tema un poco más dinámico, la parte vectorial da igual el tema del signo. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? 3 minutos. El delta T son 3 minutos. 3 por 6, 18, son 180 segundos. Ahí. Tenemos nuestro set de datos. Todo ok hasta aquí, ¿cierto? Aquí que me puedan compartir en Zoom, por favor, un pequeño feedback. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo feliz? ¿Todo no tan feliz? Ah, ánimo, pu. Manden feedback, pu. Que uno está hablando solo aquí. Perfecto, nice. Bueno, y ocupamos entonces nuestra ecuación de corriente, muy sencilla. La carga partida en el tiempo, eso sería una especie de planteamiento. Y bueno, podemos ver que la carga son la n cantidad de electrones por la carga del electrón, dividido en delta t o t. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 850 por 10 a la 18. No se olviden que eso es adimensional, ¿eh? No tiene unidades de medida, porque es un número, ¿ya? Es un conteo. ¿Ya? Por 1.6 por 10 a la menos 19. Y todo esto partido por 180. Igual es choro porque si se fijan, bueno, consideremos ese 0, ese es como un 10. Se lo sumamos a este de acá, nos queda 19. Entonces es como 85 por día a la 19. Y aquí todo este pedazo de aquí se va con ese. No sé si tienen ahí algún reparo, me lo dicen en un momento. Entonces esto nos queda 85 por 1,6 partido en 180.
que de acuerdo a Chippy, que es mi calculadora, no olvidar, por 1.6, este es Chippy versión beta, sí, porque mi Chippy original, con la que viví muchas más cosas, se la regalé a una estudiante con la que participamos en las Olimpiadas de Astronomía, y ganó. Era mi tesoro más importante, y como ganó, un bonito gesto, creo yo. Ya, me dio 0.76. ¿Coinciden conmigo, no? 756, más o menos. 756. Y por supuesto, estos son amperes, porque son Coulomb partido en segundo. Sí, hay un periódico por ahí, da lo mismo, pero se olviden, los números aquí son aproximados, ¿no? Todo bien, por cierto. Todo bien. Y quizá, porque aquí dice calcule el valor de la intensidad de corriente electrónica. Ya, perfecto, ese es el valor. Pero como, bueno, podemos complementar un poquito, dice que los electrones se mueven hacia la derecha. Entonces, si el electrón se mueve hacia la derecha, ¿hacia dónde va esa corriente? Hacia la izquierda. Muy bien, muy bien. O sea, si tuviésemos que hablar de un posible vector de corriente, que no es así, ya, pero lo tuviésemos que dejar así en términos vectoriales. Esto es muy, bueno, anexo a lo que estoy hablando. Sería 0.756 menos, voy a ponerle ampere, en la dirección y tongo, o sea, en el eje de las X, pero negativo. ¿Ya? Si es que hubiese que ponerle algún parámetro vectorial, pero vuelvo a insistir en esto, el parámetro vectorial lo tiene la densidad de corriente, no la corriente en sí. Si hubiésemos tenido que haber puesto un número, habría sido con el J, o sea, perdón, un vector, habría sido con el J, no con la corriente en general. Pero ya sabemos cómo trabaja. Así que ese es mi comentario y ponemos ahora en el PIRDEC, muy bien, tenemos la resolución del ejercicio. ¿Ya? Bueno, ahí el profe Jorge, no estoy seguro el por qué, pero hizo igual el cálculo de la densidad de corriente. Salía aquí al lado. Ah, no, no le puse el número. Pero, bueno, es evidente que de alguna forma... Ah, no, de hecho no lo podríamos calcular porque nos falta el área. Así que no, no es posible. Con eso nos quedamos. Hasta aquí. ¿Se entiende, cierto? Denme feedback, please, ahí en... Puede ser por Zoom, puede ser por Peerdeck. ¿Cuántas personas tenemos? A ver. Perfecto, se entiende, muy bien, perfecto. Bruno, Camila, Pau, Daria, perfecto, muy bien. Y Peerdeck tenemos 20 personas del orden que me dicen que estamos ok. Muy bien, ya, era un ejercicio sencillo, nada que decir. Bueno, igual todos los ejercicios de hoy día son piolitas, así que creo que podríamos abordarlos rápido. Ya, bueno, damos la presentación a la sección de seminario para no dejar la diapo ahí y que sea trabajo en vano. Fue un copiado y pegado que costó. Control C y Control V son un par de joules que uno usa. Ya, en fin, y presentamos el primer ejercicio. Chiquillos, chiquillas, ¿les parece nuevamente que yo les dé algunas pautas del ejercicio y ustedes se toman unos 5 minutitos para intentar resolverlo? En Zoom, por favor, me dan su feedback. ¿Les parece o no? ¿O quieren tirarlo al tiro así como que ya lo resolvemos de una? Perfecto, ya, me parece bien. Leo el ejercicio y van ustedes, ¿ya? Dice, por un cable cilíndrico de cobre, bueno, ya tenemos la forma del cable, radio basal 0.04 milímetros. Voy a hacer un pequeño diagrama para que no sea tan... Ya tenemos un tubo, por así decirlo. El radio es 0.04 milímetros, ¿ya? Y una longitud de 29 centímetros. Va a ser medio molesto esto porque vamos a tener que pasarlos a, ¿cómo se llama esto? A metro. Así que yo creo que les voy a ayudar con esto rápidamente. Calculemos el área. No dice el área, ¿cierto? En el ejercicio parece que no. Calculémosla al tiro porque sabemos que es un parámetro que nos puede ayudar. Entonces esto sería 0.04 pi por r cuadrado, pongámosle mejor. Pi por r cuadrado sería los 314 por 0.04 y le voy a poner por 10 a la menos 3 y eso me va a quedar en metros. No se olviden que ahí el prefijo mili
es un 10 a la menos 3. No olvidar. ¿Ya? Por eso le puse 10 a la menos 3. Y toda esta cuestión al cuadrado. Y Chipi no se equivoca. 3.14 por, ahora en paréntesis, 0.04 por 10 a la menos 3. Cierro paréntesis, todo es al cuadradito. Me da 5.024 por 10 a la menos 9. 5.024 por 10 a la menos 9. Y eso serían metros cuadrados. Ya, hay una pequeña ayuda. ¿Les dio, cierto? ¿Le comparten conmigo? ¿Sí o no? ¿Yes? Sí, perfecto. Ya, eso es una pequeña ayudita para que no haya tanta complicación en cuestiones que a lo mejor son un poco accesorias, como el calcular un área. Y tenemos un largo, que son 0.29 metros. ¿Ya? Dice entonces, circulan 9.7 por 10 a la 20 electrones. Ya, perfecto. El n son 9.7 por 10 a la 20 electrones. En un lapso de tiempo de 23 segundos. Tenemos un delta t también. Calcule la diferencia de potencial entre los extremos del cable, sabiendo que la resistividad del cobre es igual a eso. La resistividad del cobre era ρ, acuérdense, 1.71 por 10 a la menos 8. 1.71 por 10 a la menos 8 ohm metros. ¿Ya? ¿Cuáles son mis tips para el ejercicio? Porque obviamente hay que calcular una diferencia de potencial. Esto uno dice, chuta, ¿dónde está la diferencia de potencial cuando yo, por ejemplo, tengo parámetros como esto? No sé si les llama la atención, pero es sospechoso el hecho de ocupar el área, el largo y la resistividad. Sugiere fuertemente el uso o el cálculo de una resistencia. Entonces, si tenemos diferencia de potencial, que eso se llama voltaje con resistencias, ¿qué ecuación debería yo sospechar que hay que ocupar con estos dos parámetros, chiquillos, chiquillas? Ahí es muy bien. Y Fernando, también tenemos ahí alguna pista. Muy bien. Perfecto. Ahí salieron las dos. La ley de Ohm nos va a ayudar con el tema de la corriente, porque se calcula la diferencia de potencial. Bueno, la ley de Ohm es el VIR, podríamos nombrar eso como la ecuación 1. Y también, como decía Fernando, tenemos la ecuación de resistencia. La resistencia es la resistividad por el largo partido en el área, que es muy sugerente del cálculo que hicimos al principio. Entonces, ya lo dejé encaminado. Entonces, la pregunta es cómo sacar el voltaje o la diferencia potencial sabiendo que tenemos todos estos datos. ¿Ya? 5 minutos me parece bastante bien. Efectivamente, bueno, ahí la Javi y la Esperanza confirmaron. Ya. Partamos entonces en 3, 2, 1 y démosle. ¿Ya? 5 minutitos. Voy a cortar mi audio para no interrumpir. Vamos a estar leyendo el chat, ¿ya?
Perdón, estoy hablando solo. Sí, es que me dicen por acá, me estaban corrigiendo el tema del área, porque decían que podía ser a la -6. Se cumplió el tiempo. A la -6 por el -3 al cuadrado. Pero no se olviden que es un 0,04, así que es un 4 por 10 a la -2. Entonces tenemos un -2 por un -3, tenemos un -5, más o menos, ¿ya? Entonces, -5 a la 2 da -10. Y 4 por 4 son 16, entonces ahí le bajo un orden al, a la potencia. Así que estamos bien en el día a la -9, efectivamente. Y creo que alguien más me hizo un alcance acá arriba. ¿Qué sería el dato de Q? El dato de Q es la carga que fluye. En este caso es igual al ejercicio que hicimos con el trillón de electrones. Tenemos la carga Q, que es la cantidad de electrones que están pasando, que en este caso son 9,7 por 10 a la 20, por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la -19. Claro, a la -5. Y eso al cuadrado. ¿Cachai? Entonces te queda 16 por 10 a la -10. ¿Okay? Y 16 le corrijo una a la coma, efectivamente. Sí, muy bien. Y sí, efectivamente, vale, muchas gracias. Ahí hay alguien que le dio 6,38. Veamos la respuesta, veamos qué tal. Porque como ya pasó el tiempo, no nos quedamos pegados aquí. Veamos la respuesta. Esa fue la respuesta. El área le dio 5,024. ¿0,24? ¿Y un 0 entre medio? Oh, verdad, me comí un 0. Sí, me comí un 0. ¿Por qué me dicen que sí, que están jugando con mis sentimientos acá? Ya, bueno, no es tan terrible, sí, ¿eh? Pero sí, no, sí no es tan terrible, porque entre un 5,2 y un 5,02, si mal no recuerdo, hay como un 2, un 3 o 4% de error. Así que no, no es tanto, no es tan terrible. Pero sí es un error. ¿Por qué la respuesta está en ampere? Buena pregunta. Debe ser porque está mal. Porque efectivamente dice calcule la diferencia potencial. No, eso está mal. Uy, no vi eso. Se me pasó pero colado. Que la dejó el profesor que ahí como que se fue. No me percaté que había un... No, es que está al revés debería ser B. Veamos, calculémoslo entonces, pues para que no queden dudas. Ya, a ver, nos piden por la diferencia potencial en este punto y en este punto. Podemos hacerlo por piezas, ¿ya? Podemos hacerlo por piezas. Calculemos a partir de la ecuación 2 la resistencia, y ahí vamos a tener ese parámetro de acá, y a partir de la ecuación 3 calculamos la corriente, y ahí tendríamos ese parámetro de acá. Entonces, vamos lentito. R debería ser la resistividad, que es 1,71 por 10 a la -8. Bueno, ohm metros. Vamos a poner las unidades hoy día para ver un poquito la simplificación. El largo, 0,29 metros. Y abajo el área nos da 5,024 por 10 a la -9. Y en este caso son metros cuadrados. Evidentemente podemos eliminar los metros ahí, y que es lo que esperamos, porque esperamos que la resistencia nos dé ohm. Así que sacamos el resultado de eso, y aquí díganme si coinciden. En una de esas me pueden acompañar en este cálculo. Por 0,29 dividido en 5,024 por 10 a la -9. Lo que estamos bien. Eso me da 0,987. 0,987 ohm deberían ser. ¿Coinciden conmigo? Perfecto. Álvaro ahí antes que yo, muy bien. Perfecto. Ya tenemos la resistencia, que era uno de los datos que esperábamos de alguna forma en nuestro plan de trabajo.
Perfecto. David, José, súper. Coincidimos, ¿ya? Espero que los demás también. Vamos entonces con la corriente. La corriente la vamos a extraer de la ecuación 3, donde sabemos que la carga es la cantidad de electrones, en este caso que están fluyendo, son 9,7 por 10 a la 20. No olvidar que eso es solo un número porque ese es el conteo, por la cantidad de carga que lleva cada uno de esos electrones, que en este caso es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y dividido por el tiempo en que transcurrió, fueron 23 segundos. Coulomb partido en segundo va a dar ampere, así que si lo vemos en términos del cálculo, vean si es que me da el resultado junto con ustedes. 9,7 por 10 a la 20 por 1,6 por 10 a la menos 19 y todo eso dividido en 23. A mí me dio 6,748. En este caso son amperes. ¿Correcto? 6,75. Perfecto. Ya. Ok. 6,75 amperes. ¿Coincidimos, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Estáis ya coincidió? ¿Los demás pueden responder ahí en Zoom? ¿Todo ok? De todas maneras, todavía no está resuelto el problema porque de hecho el profe publicó aquí la corriente y nos piden la diferencia potencial, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, si se fijan aquí, no sé, el 0,987 es casi como 1, 6,75, es como 6,75 por 1, quizás sea un pelito más chico, pero va a salir casi igual. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí en este caso ocupamos la ecuación 1, la voy a poner con rojo para que resalte un poco más. Ocupamos estos dos resultados y obtenemos la diferencia potencial que debería ser la corriente, 6,75 amperes, por la resistencia, que en este caso es 0,987 ohm. Y si hacemos el cálculo, 6,75 por 0,987, eso me da 6,66. Sí, 6,66. 66 voltios. Más o menos, prox. Bueno, obviamente si consideran un par de decimales más, ahí puede fluctuar un poquito, pero nos da, ¿cierto? ¿Todo bien? Sí. Ya, bueno, ese debería ser el resultado correcto, ya que nos solicitan cuál es la diferencia de potencial entre los extremos, no la corriente. ¿Ya? Así que ahí el profe Jorge se carrileó un poco, debería haberlo mirado, de hecho se me pasó, pero súper colado. Ya, en fin, todo bien parece, ¿cierto? Ahí aquí me pueden responder el peer deck las personas que están en peer deck, así ya dejamos el registro al tiro y me dan el feedback, sobre todo los que no quieren hacer algún comentario por el Zoom o les dificulta un poco eso. Estamos súper bien. Perfecto. Todo cuadradito, todo nítido como el fango. Muy bien, perfecto. Súper. Bueno, el fango es transparente para ciertos filtros, así que podríamos tirar la talla y... Miren, en la prueba no sé si sale, no sé si hacer tal cual. De hecho, de lo que yo me puedo acordar, habían algunos cálculos con vectores por ahí dando vuelta, pero es algo que todos esperamos. O sea, el tema de los vectores sabemos que probablemente vaya a ser la pregunta más desafiante. ¿Ya? El resto serán cálculos sencillos que probablemente van a probar algunas alternativas, pero bueno, creo que vamos bien. ¿Ya? Sí, coincido. Coincido, el profe Jorge le encantan los vectores. Sí, campo eléctrico tiene fijo vectores. Fijo, fijo, fijo. Miren, hay dos materias con vectores, fuerza y campo. O sea, ya casi, ya, ¿qué más quieren que les diga? Ya les falta que les pase la prueba. Ya, es lo último. ¿Tiene alternativas? Sí, siempre tiene. Sí, sí, ya sabemos más o menos el formato, así que es todo igual. Todo igual. ¿Ya? Ya pues, miren.
Esta es una pregunta en donde hay que cranear un buen ratito, pero es alternativas. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar un poco, revísenla, y en el chat del Zoom ustedes me van a decir cuál creen que es la correcta, A, B, C, D o E, ¿ya? ¿Les parece si nos damos, a ver, yo creo que para que vayan revisando bien, 7 minutos yo creo que está bien, ¿eh? Con 7 minutos yo creo que estamos, y bueno, si terminan y ya tienen una respuesta, escríbanme listo, por favor, ¿vale? Porque así sabemos si es que puedo pedir una pregunta antes de los 7 minutos, ¿ya? 3, 2, 1 y partamos. Una muy buena pregunta esta. Ahí podemos conversar un poquito al respecto. No me tiras los dados, por favor.
Nos queda 1 minuto y medio, ¿eh? Hay algunos que respondieron en periódico. Pero bien, vamos bien dentro de todo. ¿Cuánto nos queda? 3 segundos. Vamos. Hagamos el ejercicio en Zoom, pues. ¿Ya les parece? Manden su respuesta en 3, 2, 1. Ya, así veo. Ya veo. Gracias, Vale. Acabo de notar el comentario. Mira, varias veces por aquí. Bien, perfecto. Solo 2 y 4 son verdaderas. Ya. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Ya, veo que hay harto que aprender en ese sentido. La respuesta se las muestro ahora. Tarán. Ahí está. Bueno, hay algunas cosas que discutir. Muy bien. Ya, la gente que se equivocó, felicidades. Muy bien. Porque les va a servir el seminario. Sí, de eso se trata. Bueno, seguramente sale aquí algún comentario al respecto, ¿ah? Lo publicaron de la guía. Vamos a conversar entonces con el profe Jorge. Miren, ya, vamos descartando algunas cosas. La corriente iónica puede ser transportada por iones de Na+, viajando en un cristal de berilio. Esa debería ser falsa, porque el cristal de berilio primero es un sólido, segundo, estamos considerando corrientes iónicas, ¿ya? O sea, iones deben moverse, y nosotros sabemos que en los sólidos principalmente tenemos movimiento de electrones, ¿ya? ¿Me siguen, cierto? Entonces, esta debería ser falsa, ¿correcto? Perfecto, ya. Aquí es donde vamos a entrar con los problemas, ¿ya? Porque dice, si un protón está en el origen, entonces la diferencia de potencial entre el origen y el infinito es igual a infinito, ¿ya? ¿Cuál sería el argumento para que esa fuese verdadera, chiquillos, chiquillas? Todas las personas que consideraron esta como B. ¿Hay alguien que esté aquí dispuesto a argumentar al respecto? Infinito menos cero es igual a infinito. Ya. Miren, hay dos posibilidades y por eso les digo que deberíamos hablar un poquito aquí, yo se lo voy a comentar al profe Jorge, porque hay dos impresiones, ¿ya? Hay dos impresiones. Una que claramente está respaldada desde el punto de vista de la matemática. Ejemplo, el potencial en un punto, nosotros sabíamos que era K por Q partido en R. Si R, de alguna manera, está descrito desde el origen, bueno, obviamente tendríamos que R vale cero, y cero bueno, algo dividido en cero, por supuesto que nos va a dar como potencial igual a infinito. Coincidimos, ¿cierto? Bueno, igual a infinito con todas las comillas que se merezca, ¿ya? ¿Se entiende hasta aquí o no?
¿Sí o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿O no tan bien? Ya, perfecto. Si ese es el punto de vista, bueno, es correcto, porque a fin de cuentas, fíjense, el potencial en cero, ya dijimos que da infinito, el potencial en el infinito, por definición, debería ser cero. Así que infinito menos cero, ok, lo aceptamos, es infinito. ¿Ya? Así que esta debería ser verdad. De esa forma, ustedes podrían decir, chuta, ya, si esa es verdad, y aquí dice la 4, analicemos la 4, ¿cuál era la otra? Ya, la 5. Dice, entonces la diferencia potencial entre el origen y el infinito es igual a cero. Bueno, tiene sentido, efectivamente. La 5 debería ser verdadera. ¿Correcto o no? Dice, si un electrón está en el origen, entonces la diferencia potencial entre el origen y el infinito perdón, es igual a cero. Ya, esa es falsa, perdón. Por el mismo argumento anterior. ¿Correcto? ¿Sí o no? Correcto, porque si el electrón está en el origen, el potencial nos va a dar infinito igual. Bueno, menos infinito en verdad. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí, pues sí, siempre que esté en el origen vamos a tener problemas, porque la ecuación nos da K por Q partido en R, pues y el R va a ser cero, pues, y cuando es cero, nada que hacer, nada que hacer. Nos da o un infinito o un menos infinito, pero claramente la resta, o sea, la diferencia potencial, no puede ser ni cero ni un número, ¿cierto? Sí, pues aquí hay un, como dirían en los que saben programación, segmentation fault, así como que ya hay un bug aquí que no puede ser resuelto, aquí la matemática está, pero fuera, la 5 no debería ser correcta. ¿Ya? Así que creo que se entienden los argumentos de la 2 y la 5, ¿correcto? ¿Cierto, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Sí? ¿O no? Pero si está en el infinito sería cero. Efectivamente, Antonia, sí. Eso es por definición, ¿ya? Por definición. Pero esa definición no es siempre así. Por eso les digo que hay un pequeño alcance. Un pequeño alcance, porque el, cómo definimos el potencial en un punto depende del sistema de referencias. Y por tradición, efectivamente, nosotros decimos que en el infinito, voy a poner de nuevo la ecuación para que no se pierdan, B es K por Q partido en R. Cuando R tiende al infinito, bueno, parece razonable pensar que el potencial deberíamos definirlo como cero, ¿ya? Pero ojo, esa definición es dependiente, obviamente, de dónde está parado el sistema de referencias. Eso no siempre es verdad. De hecho, si ustedes tuviesen un ejercicio, que eso no va a ocurrir, pero vale la pena el alcance, en donde ustedes tienen un cable infinito lleno de cargas, ¿ya? No tiene sentido definir el infinito con potencial igual a cero, porque tu cable toca el infinito. Y no puede ser. No puede ser que en un cierto punto tú tengáis cero de potencial en un cable que es lo suficientemente largo. ¿Ya? Así que, si bien para fines de las pruebas el potencial es cero en el infinito, no se olviden que eso es una convención, ¿ya? ¿Por qué no se ocupa delta V es igual a I por R para responder este ejercicio? Eh, con la 2 y la 5 me dices, Mati. Con la 2 y la 5. Sería difícil porque aquí tienes una carga puntual, ¿cachai? Y el concepto de resistencia está en términos macroscópicos como establecido para un objeto grande, ¿cachai? Y aquí tú tenías una partícula metida en medio nomás, ¿cachai? Entonces aquí se ve desde el punto de vista más teórico, que es la ecuación directa, ¿cachai? Por eso nos metemos con definiciones aquí y esa clase de problemas, y aquí nosotros entramos en algunos conflictos en ese aspecto. Y Karina me pregunta, entonces, teóricamente es cero, pero en la realidad no. Mira, sí, podrías definirlo como cero para partículas, cuando los elementos están sueltos. Perfecto, entendido, Mati. Muy bien. Cuando las partículas están sueltas, no hay problema con definir esta cuestión con cero. O sea, el infinito igual a cero. Ni un problema. ¿Ya? Pero cuando tú tienes cuerpos demasiado grandes,
ejemplo, un cable lo suficientemente largo como para pensar que es más o menos infinito, infinito para la parte realista, quiere decir que es un cable muy largo nomás, ¿ya? No tiene sentido hacer esta cuestión, ¿ya? Si sacamos B de esa fórmula, ¿es lo mismo que sacar delta B de la otra fórmula? No, Anto, no. Lo que estás sacando de este B, voy a ponerlo así, el delta B que tú entendías originalmente, B1 menos B2, o B algo menos B algo, es uno de esos B. Es el potencial en un punto del espacio. El delta B es comparar dos potenciales en dos puntos diferentes del espacio. ¿Cachai? Ya, no hay de qué. Ya, ¿y por qué digo que la 2 y la 5 pueden tener ciertos reparos? Primero, por lo que ya les dije. Y segundo, porque acuérdense también que en términos de las energías potenciales, el traer una partícula desde el infinito para el punto donde sea que vayan a estudiarla, es una energía que es finita. Es decir, voy a poner un ejemplo. Supongamos que la partícula que va aquí, ese es un protón. ¿Un protón en el que está? Sí, un protón. Y el protón originalmente estaba en el infinito. Aquí está el infinito, por si acaso. Como si fuese algo, pero ya, aquí está el infinito. Para poder traer el protón de allá para acá, esa energía potencial no es infinita. Entonces, en estricto rigor, para poder posicionar una partícula donde sea que tenga que estar, por ejemplo aquí en el origen, más de alguno de ustedes pudo haber pensado, bueno, esa energía no es cero, o sea, no es infinito, perdón. Entonces el potencial debe ser algo, no algo que no necesariamente es infinito, ¿ya? Y está muy bien pensado. Eso está muy bien pensado, porque sé que hay algunos de ustedes que pusieron la alternativa E como 100% correcta. Pero, como les digo, hay ciertos reparos. Si pusieron la E es porque quizá lo pensaron como les acabo de dar el ejemplo ahora, que la energía para poder traer un protón desde el infinito hacia el punto donde sea que esté, ocupa una energía finita, y como ustedes bien saben, el potencial eléctrico es la energía potencial partido por la carga. Si esto no es infinito, y esto es una carga que está dada, por supuesto que les va a dar un potencial, ¿ya? ¿Dónde pudo estar el error? En ningún lado, en verdad, pero pensando en el ejercicio, el error está simplemente en no considerar previamente la tradición, ¿ya? La tradición, que es decir, que en el infinito tú tenés un potencial igual a cero, ¿ya? Que es un convenio, por así decirlo, ¿ya? Así que las personas que respondieron E, para poder descartar derechamente la primera y afirmar que estas dos son falsas, porque claramente ahí la 2 sería falsa, no podría darte infinito, sería un valor, ¿ya? Y bueno, la 5 está mala siempre, así que da lo mismo. Les habría dado la pista de que la E es correcta, ¿ya? Pero, vuelvo a insistir, las personas que siguieron la tradición y donde la tradición dice que el potencial es cero en el infinito, entonces puede decir, a partir de las ecuaciones, que la 2 es correcta y la 5 es incorrecta. ¿Me doy a entender bien o no? Chiquillos, chiquillas, ¿sí o no? Porque aquí vamos a corregir el tema de la alternativa. Sí, efectivamente. O sea, por tradiciones B, si son un poquito más libre pensadores, va a ser la E. Sí, en este caso, aferrémonos a la ecuación. ¿Ya? Aferrémonos a la ecuación. ¿Vale? ¿Qué pasa en la prueba? Bueno, yo les estoy enseñando una cosilla que puedan argumentar. En el caso de que aparezca algo así, de todas maneras la prueba la revisamos súper bien, así que no van a aparecer ambigüedades de este tipo. ¿Ya? Pero les estoy enseñando a argumentar su respuesta para que no la tiren a la chunte, ¿vale? Es mucho más importante que de alguna forma ustedes sepan argumentar frente a alguna alternativa antes que simplemente después pregunten en la prueba si es que hay algo que recorregir, que digan, profe, ¿sabe qué? Esta está correcta, cámbiame el puntaje. Ya, acuérdense que lo relevante cuando ustedes piden una recorrección es el argumento, ¿vale? Y si ustedes pensaron diferente, voy a poner un caso, supongamos que pensaron que era la E, ¿ya? Y voy a ponerlo aquí en este caso. Ustedes están en esta sección, en mi sección, en la 1. ¿Ya? Y ustedes me dicen, ¿sabe qué, profe? Es que, mire, yo consideré que la energía que venía de acá para acá era tanto, no sé, el mismo argumento que yo les acabo de dar.
Y yo pensé que esa era la correcta. Si tú me dices eso, no tengo por qué poner la mala. ¿Ya? Y el error ahí recae en nosotros. ¿Vale? Pero la idea es que a ustedes no se les pasen tampoco esta clase de cosas porque esto es un indicador de que ustedes saben también. ¿Vale? ¿Se entendió, cierto? ¿Ya? El argumento siempre es importante. ¿Ya? Y bueno, ya les enseño todas las ambigüedades que pueden tener aquí este problema. Revisemos la 3. Dice, en un metal el sentido de la corriente es igual al sentido en el cual viajan los electrones. O sea, al tiro fuera, pues, ya por definición no pasa nada. Y dice, la corriente iónica puede ser transportada por iones de potasio más disueltos en agua. Por supuesto que sí, porque bueno, ya andábamos buscando en la primera, en la corriente iónica, alguna solución, alguna cosa que pudiese agarrar moléculas o iones por ahí dando vueltas, ya no necesariamente electrones. Así que en este aspecto, la 2 y la 4 serían correctas y eso haría que la B fuese la respuesta clara. ¿Ya? Vamos a ponerlo así, la tradicionalista. La E podría ser una alternativa un poco más anexa, pero depende de los argumentos. ¿Ya? La 1 es falsa, nuevamente, porque aquí dice que es un cristal de berilio. Entonces, como es un cristal, los átomos están más o menos anclados. Entonces, no podrías tener una corriente de iones, sino que tendría que ser una corriente eléctrica. ¿Cachai? Y ese es el argumento para poder descartar la primera. ¿Se entiende, cierto? Ya. ¿Cómo estamos entonces con esta, chiquillos, chiquillas? Aceptamos la B, insisto, libre pensadores, la E, pero necesitan argumentos. ¿Vale? ¿Todo bien? ¿O tienen alguna inquietud ahí o alguna piedrita en el zapato? Bien parece, sin dudas, perfecto, perfecto. ¿Vamos a pasar de largo o nos daremos unos minutitos? Buena pregunta. ¿Me pasé de largo? No puedo creerlo. ¿Otra vez? Es decir que- Ya, sí, porque terminamos a las 15:15. Nos queda un último ejercicio. Eh, en la 3, ¿por qué sería falso? En un metal el sentido de la corriente es igual al sentido del que viajan los electrones. Ah, porque, acuérdate, Vicky, siempre es el contrario. Efectivamente, sí. No puede ir en el sentido de la corriente, porque el electrón se mueve contrario a la corriente. Eso mismo. Gracias, Francisco. ¿Ya? Bueno, para que nos vayamos temprano, porque les dejo puesto el último ejercicio. ¿Qué pasaría con una corriente con un voltaje infinito? Ahí me ponen aprieto, Pancho. Ya, ya, un voltaje infinito es complejo, ¿eh? Pero, mira, se generaría una corriente fija. Imagina esto. Lo que me estáis preguntando, Pancho, aquí es más o menos análogo a esto. Acuérdate que cuando yo te dije que pensaras el voltaje es como una inclinación en la cual se mueven ciertas masas en un campo gravitacional. ¿Ya? Si tú tienes la superficie horizontal, la masita o la rueda no se va a mover. ¿Cachai? Necesita una inclinación. La inclinación es la diferencia, por así decirlo, de potencial, la diferencia de altura, análogo, ¿ya? Lo que tú me estás diciendo es que un voltaje infinito, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, con la corriente? Bueno, un voltaje infinito es poner la inclinación así. ¿Cachai? Se va a generar una corriente, porque la pelota va a caer, y va a encontrar probablemente una aceleración de partículas. ¿Cachai? Y eso, bueno, va a tener un cierto tope, porque las partículas no se pueden mover tan rápido como quieran. Lo máximo que pueden moverse es a la velocidad de la luz. Y eso es lo que debería ocurrir, más o menos. Las partículas deberían alcanzar una velocidad similar a la de la luz. ¿Ya? Datos freaks, pero ya que me lo preguntaron. ¿En los enchufes de un determinado país el voltaje funciona como constante? No. O sea, mira, se le pone 220 o 110 como si fuese una constante, pero en realidad es oscilante. El máximo es 220 y el mínimo es cero, por ejemplo. ¿Ya? Pero va a ir oscilando. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ya. Tomémonos un descansito, ¿les parece? Miren, son un cuarto para las 5.
¿Les parece si nos tomamos 7 minutos? Porque no sé cuánto nos demoremos en este, pero es amistoso, ¿ya? Es amistoso. ¿7? Sí, estoy muñequeando. No, este es parecido al que hicimos en la mañana, pero no, le faltan piezas, creo. No, o es el mismo. No, no creo que el profe Jorge lo haya puesto en el ejemplo igual. Vamos a ver, a ver, voy a mirarlo. Son parecidos, sí, son parecidos. No, pero no, no. A ver, ahí está. No, no, porque sí, efectivamente en el de la mañana nos daban el área. No, ya me estaba asustando. Ya no, no. Decía, así terminamos. Nada que hacer. Ya, pues estoy muñequeando, 6 minutos, ¿no? Sí, el mismo. Cambian los números. Ya. Y antes de que se vayan, ya tomemos nuestros 6 minutos. Y antes de que se vayan, tomemos la asistencia. Pongan presente espacio su mail, por favor. Primer momento para la asistencia. ¿Vale? Ya, ok. Bueno, dije vale para los demás, pero sé que se pueden confundir con... Ya, chiquillos, chiquillas. Presente, espacio, mail y ya, nos vemos aquí 10 para las 5. Voy a silenciarme para no hablar más. No van a decir que hablo mucho. Cállese, profe. Alcanza para una canción en 5 minutos. Desaparecieron. Desapareció el universo. La Paula está ahí. La Vale también. Ya, perfecto. Ahí está la Javi, perfecto, muy bien. Ya, de a poco empiezan a aparecer. José, muy bien. Ya, David. Ya, está ahí, volvimos. Ya, miren, este es un ejercicio, Darien, perfecto. Ahí estamos. Disfrutando, espero, de la canción. O me mutearon. Ya, capaz que me mutearon. Ya, en fin. No me gusta la música ochentera. Ya, avancemos entonces, terminemos con este ejercicio, chiquillos, chiquillas, que es el último. Dice, un cilindro plástico, radio basal 5 centímetros, muy parecido al ejercicio anterior también, longitud 53 centímetros. Contiene cloruro de sodio disuelto. Bueno, o sea, vamos a tener sodio para un lado, cloro para el otro, igual al como vimos hoy día en la mañana, ¿ya? Su interior dice, en su interior se genera un campo eléctrico debido a que los extremos se conectan a una batería de 8,3 volts. En 15 segundos se observa 1,8 por 10 a la 18 iones de sodio moviéndose hacia la derecha y ese mismo número de iones moviéndose hacia la izquierda, ¿ya? Dice, calcule la intensidad de corriente iónica que circula dentro del cilindro. Ya, creo que eso debería ser más o menos sencillo, pero vamos a tratar de abordarlo lo mejor posible. El vector densidad de corriente, ya, B, C, la resistencia interna del cilindro bajo condiciones especificadas, y D, la resistividad interna del cilindro bajo las condiciones especificadas. ¿Ya? ¿Se escucha cortado? ¿Sí? ¿No? ¿O todo bien? ¿No? Oh, Paula está ahí con BTR. BTR momento. Ya, ok. Bueno, por último va a quedar grabado, así que en el peor de los casos, ahí revisa ahí por último ese pedacito. Yo tengo BTR de pan. Ya, quizá depende del sector. Ya. Decían por ahí en BTR que se estaban robando los cables en algunos lados. No sé. Bueno, en fin. Whatever. ¿Les parece si yo lo resuelvo para que me vayan siguiendo el hilo y ustedes me van confirmando? Porque si no, vamos a quedar un poquito cortos de tiempo. ¿Ya? Veamos entonces. Dice, un cilindro plástico. Ya, calculemos el área al tiro. Dice, radio basal 5 centímetros. O sea, si el radio son 5 centímetros, o sea, son 5 por 10 a la menos 2 metros. Centímetro quiere decir centi, o bueno, prefijo centi. Centi quiere decir 10 a la menos 2. ¿Ya? Calculemos el área entonces, rápidamente. El área debería ser 3,14
por ese radio. 5 por 10 a la menos 2. Metros, por supuesto, ¿ya? No le voy a poner la unidad de medida aquí. Si le pasamos esos valores a Chippy, 3.14 por 5 por 10 a la menos 2, eso al cuadrado. Esto da 7.85 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Díganme si confirman, por favor, para tener claridad. Aquí les pido, por favor, ayuda. Perfecto, David, Camila, Esperanza, Karina. Muy bien. ¿Ya? Si hay alguien más, puede decir sí. ¿Ya? Eso mismo. Estáis. Muy bien. Eso. Lo que dicen mis compañeros. Ya. Muy bien. Ya, tenemos el área. La longitud. La longitud son 53 centímetros. O sea, son 53 por 10 a la menos 2, que es lo mismo que 0.53 metros. ¿Ya? Ya, en su interior se genera un campo eléctrico, una batería de 8.3 volts. O sea, tenemos un voltaje de 8.3 volts. En 15 segundos, o sea, delta T, son 15 segundos, se observa 1.8 por 10 a la 18, ya vamos a poner la carga, son, perdón, el N, la cantidad de electrones, o la cantidad de cargas, perdón. 1.8 por 10 a la 18. 1.8 por 10 a la 18 iones de sodio. Ya, hagámoslo rápido. Si son 1.8 por 10 a la 18 iones de sodio para allá, y son lo mismo de cloro para allá, es lo mismo que tener dos veces la cantidad de sodios moviéndose para allá. ¿Coinciden conmigo, cierto? ¿Sí o no? Para poder calcular la corriente. ¿Sí o no sí? Perfecto, muy bien. Ya, no se queden con esta duda si es que tienen alguna duda. ¿Eh? Por último digan, no, profe, ¿sabe que no caché? Ya. La mayoría me dice que sí parece. Ya. Perfecto. Entonces, lo vamos a hacer cortito, como les dije yo. El n entonces va a ser dos veces esa cantidad. O sea, en palabras bien sencillas, 1.8 por 2 nos da 3,6. Y ahí estamos. La carga, por supuesto, como son iones simples, ya no tenemos ni un más 2 aquí dando vuelta, ni ninguna, o un más 3, o whatever. Ya, aquí, entonces la carga que vamos a ocupar es la carga del electrón. 1.6 por 10 a la menos 19. Coulomb, por supuesto. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Nada más. Nada más. Entonces, calculemos o tengamos más o menos en cuenta algunas ecuaciones clásicas. ¿Qué ecuación nos puede servir acá? Porque nos piden intensidad de corriente. ¿Cómo calculamos la intensidad de corriente, chiquillos, chiquillas? Rápidamente. Q partido en T, muy bien, Thais, muchas gracias. Ya vamos a tener entonces nuestro primer planteamiento. La corriente va a ser Q, o bueno, Q mayúscula lo voy a poner. Q partido en T, donde Q va a ser N por Q, ya la cantidad de partículas que hay por la cantidad de carga que está involucrada en la partícula. Ya, nos piden también el vector de densidad de corriente. ¿Cómo deberíamos calcular la densidad de corriente, chiquillos, chiquillas? Leo el zoom rápidamente y partido por A. Bueno, muy bien. Pato, ahí, Thais, muy bien. Entonces tenemos el 2, que va a ser la densidad de corriente. No olvidar que es un vector. Va a ser la corriente partido por el área, que ya el área la tenemos, hicimos ese cálculo ya, y en la dirección de J tongo. ¿Vale? Y C dice la resistencia interna bajo las condiciones especificadas. Si tenemos un voltaje y tenemos la corriente, bueno, obviamente, ¿cómo obtendríamos la resistencia, chiquillos, chiquillas? Mariana, impecable. Muy bien. La ley de Ohm. Efectivamente, podríamos tener la resistencia como B partido en I. Efectivamente, despejando la ley de Ohm. ¿Ya? Voy a ponerlo igual como VIR para que no se olviden de la ecuación. Y dice la resistividad interna. ¿Cómo sacarían la resistividad, chiquillos, chiquillas? Y es la única ecuación que tiene la resistividad.
Fórmula de resistencia. Muy bien, muy bien. De la fórmula de R, ya, ok. Dejémosla aquí entonces. R va a ser igual a la resistividad por el largo partido en el área. ¿Ya? Y aquí ya está todo más o menos jugado, pues. Ya creo que no hay mucho más duda. Juguemos. Calculemos la corriente. La corriente entonces sería 3,6 por 10 a la 18 por la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y todo esto partido por el tiempo, que no me acuerdo cuánto era, 15 segundos. Le pasamos esto a Chibi. A ver, ¿qué dice? 3,6 por 10 a la 18 por 1,6 por 10 a la menos 19. Y todo eso dividido en 15. A mí me dio 0,0384. Por supuesto, amper. Ya, yo le dejé todos los decimales igual por si acaso. No, creo que no cuesta nada ponerle los últimos tres. Pero coincido, Thais, sí, no. Creo que te sobró un cero, ¿eh? Creo, ¿o no? 0, 0, 0, 0. Sí, creo que eso, ahí sí, efectivamente. Eso es. Ya. Tenemos la corriente. Al tener la corriente y tener el área, porque de hecho el área la calculamos acá, nos ahorramos un poquito esa pega, sacamos la densidad de corriente. Efectivamente, entonces podríamos tener un vector de este tipo. Voy a ponerlo así. Es igual a 0,0384 amperes partido en 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y muy importante, porque de hecho aquí vamos a hacer una pequeña salvedad para poner el vector al tiro. Dice que, bueno, el sodio se está moviendo hacia la derecha y el cloro hacia la izquierda. ¿Hacia dónde se mueve la corriente? Partamos por eso. ¿Hacia dónde se debería mover la corriente? Hacia la derecha. Muy bien, ¿ya? Pero teniendo cuidado de que el vector J no nos dice hacia dónde se mueven las cargas, nosotros consideramos que al ser partículas positivas las que estamos pensando, bueno, aquí sí va a ser coherente el vector J con el movimiento de esas cargas, ¿ya? O, en otras palabras, si ustedes lo quieren ver así, bueno, el campo está pintado, pues. De hecho el campo dice que apunta hacia la derecha. El campo apunta en la misma dirección del vector J. Así que nosotros deberíamos poner aquí al ladito, como apunta hacia la derecha, y tongo. ¿Me siguen, cierto? ¿Todo entendido hasta aquí? ¿Bien? Me imagino que están calculando. 384. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Francisco. Muy bien. Y hago el cálculo, ¿ya? 7,85, o sea, dividido en 7,85 por 10 a la menos 3. Esto me dio 4,89, más o menos. Bueno, aquí sería amper por cada metro cuadrado, en la dirección y todo. Lo mismo, ahí dice lo mismo. ¿Los demás? ¿Todo bien o no? Para confirmar que no me equivoqué. Mismito, perfecto. Karina, Felipe, Darien, perfecto. Maite, sí, sí. Muy bien. Ya. Y prácticamente ya estamos viendo el final del túnel. Ya tenemos el voltaje. El voltaje en este caso nos da 8,3 volts. Es igual a la corriente, que la corriente la teníamos acá arriba. 0,0384 amperes. Y eso va a ser multiplicado por la resistencia. Bueno, obviamente aquí voltaje partido por amper nos va a dar ohm. Pero hagámoslo al tiro. La resistencia entonces va a ser 8,3 dividido en 0,0384. Así que son 8,3. Chipi ayuda. 0,384. Y eso me da 216,15. Por supuesto, ohm. Vamos, pero como avión, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso mismo, le dio lo mismo, a mí también me dio lo mismo que a mí, muy bien, perfecto.
Muy bien, Esperanza, Camila, Felipe, Francisco, ya tenemos harto feedback aquí. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué es lo que nos va quedando? La resistividad, ¿cierto? Y vamos a ver si fracasamos miserablemente o no cuando veamos el resultado, porque yo no lo he visto, ¿ya? Y si todo sale bien, deberíamos más o menos coincidir, ¿ya? Así que la resistencia son 216,15, ¿ya? Voy a dejarlo con las unidades para que vean más o menos qué es lo que va a pasar, porque obviamente deberían conocer las unidades de la resistividad, pero si no las conocen, aquí salen solas. El largo es 0,53 metros, y abajo el área nos daba 7,85 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. Y como ustedes pueden ver, ese metro se simplifica con uno de los metros del metro cuadrado, y ese metro va a pasar para allá multiplicando, lo que nos va a dar como una resistividad medida en ohms por metro. ¿Ya? Lo dejo ahí en el alcance porque obviamente más de alguno de ustedes no se acuerda, ¿ya? Entonces la resistividad debería ser los 216,15 por 7,85 por 10 a la menos 3, y todo eso dividido por 0,53. Y esto va a quedar medido en ohm metro. Lo metemos a la juguera, 216,15 por 7,85 por 10 a la menos 3, y eso dividido por 0,53. Me dio la resistividad de 3,2 ohm metro. Ahí coincido contigo. ¿Los demás? ¿Sí? Ya. Y ahora la prueba de fuego. Veamos las respuestas. ¿Ya? Veamos las respuestas. Veamos. Ya, la primera, 38,4 miliamperes. 1, 2, 3. Ya, está bien, pues, porque todo malo, todo malo. No, no, si el mili aparece por correr la coma 3 espacios. 2, 3, 38,4 miliamperes, está perfecto. Miliamperes. Está muy pequeño. ¿Qué más? Ya, check con esa. El J, 4,89 I. Perfecto, muy bien. 2 de 2, muy bien. R, a ver el comentario. R, 216,15, muy bien, impecable. Y la resistividad, 32 ohm metros, o sea, 3,2 ohm metros. Pero ya, efectivamente, Patricia. Tráiganla, traigan esa prueba, por favor. Tráiganla, tráiganla. Queremos ser evaluados, ¿cierto? On fire hoy día. ¿Cómo estamos, chiquillos, chiquillas? Bueno, puede ser que tengamos el medio 7 si entendieron todo este argumento, pero no se olviden que los errores, no sé, voy a ponerlo así, los errores de pa o de pa funcionan, pues, también están ahí a la orden del día, pues, o sea, cuando, no sé, uno tiene que sumar alguna cuestión y restó, o multiplicó y tenía que dividir, bueno, ahí ya son pasas que cosas, pero si el argumento está, lo único que les falta entonces, chiquillos, chiquillas, es simplemente hacer ejercicio. Y si te falta, o sea, si te pasa eso muy seguido, Karina, pueden ser o problemas de nervios o falta de ejercitación a ese, ¿ya? Porque uno se acostumbra a esa clase de errores cuando ya tiene más experiencia. Y uno como que tiene sus pruebas de la blancura, por así decirlo. Así como que ya, vamos bien, vais chequeando paso a paso. ¿Sí? ¿Se podrá usar calculadora? Sí, pues, sí, por supuesto. ¿De dónde puedo sacar más ejercicios? Yo les recomiendo siempre el Chaum. El Chaum es un súper buen libro para poder estudiar, y con una cachada de ejercicios y problemas resueltos y todo. En el caso de que no sea suficiente para ver ejercicios más o menos de este tipo, también Felipe, efectivamente. El Tipens es muy bueno. El Tipens es muy bueno, también siguiendo la línea del profe Jorge, el profe lo ocupa harto, ¿ya? Y el Sears, ¿ya? Bueno, terminamos con esto, no se retiren porque nos falta la segunda parte de la confirmación de asistencia, así que simplemente pongan presente nuevamente y espacio email.
por favor. Y con eso estamos listos para despedirnos. Si hay dudas, estoy atento aquí al presente email. No, pues, su mail de la U, pues. No escribir email. ¿Ya? Ya, voy a dejar de presentar. Creo que estamos. Entonces la Ya, chiquillos, chiquillas. ¿Todo bien o no? ¿Todo en orden? Perfecto. Ya, pues, terminamos 5 minutos antes. Muy bien. De pana, como dice Dario. Muy bien. Perfecto. Ya, pues, chiquillos, chiquillas. Sí, milagro. Lo logramos. Estaban igual más amistosos los ejercicios y la materia igual está peor. Ya, pues, nos vemos entonces. Dejo de grabar.